sigue liderando el crecimiento de Sudamérica en lo que va de 2025. Los 2 primeros trimestres, como ya conocemos, registraron crecimiento del 9% y 6.65% respectivamente, lo que nos permite estimar por datos estadísticos de manera preliminar un crecimiento para el primer semestre consolidado del 7.71% del Producto Interno Bruto de la economía real de Venezuela. 7.71%. Actividad de hidrocarburos creció en el primer semestre 14.99%. Venezuela, con Chevron o sin Chevron, va creciendo un montón y avanzando con esfuerzo propio. Si Chevron volvió, aplauso. Cuando no estuvieron ahora, que estuvieron en el limbo, crecimos. En los campos petroleros de Chevron creció la producción con pulmón propio y por los trabajadores. Ahora ellos volvieron. Bienvenido. Welcome, welcome, welcome. Bienvenido. Y todo el que quiera venir de Estados Unidos a invertir, welcome, welcome, welcome. Al trabajo. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial donde el día de hoy vamos a abordar un tema interesante y tiene que ver con ese crecimiento que ha tenido la industria petrolera en Venezuela. Lo decía el presidente, 14.99% de incremento en la producción petrolera, es decir, un 15%. Esto a pesar de las medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela y a pesar de todo lo que ha hecho en contra de la economía del país. Un ataque inclemente contra la industria petrolera que también se ha visto afectado o ha afectado a otros sectores de la economía. Sin embargo, Venezuela ha repuntado en un crecimiento teniendo hasta ahora el mayor crecimiento del continente y sobre todo de Sudamérica. El sector de los hidrocarburos ha sido uno de los que se ha beneficiado consolidando su capacidad productiva, tecnológica y geopolítica en un contexto desafiante. Pero antes, vamos a recordar lo que han sido esos desafíos del país, cómo el asedio económico y financiero de Estados Unidos y otros países han impactado nuestra industria petrolera. Lo vamos a ver en este trabajo especial que resume de dónde venimos, dónde estamos y luego vamos a analizar hacia dónde vamos. Las sanciones impuestas desde la Casa Blanca han impactado significativamente la producción petrolera de Venezuela. Las sanciones dirigidas principalmente a petróleos de Venezuela han restringido la capacidad del país para producir y exportar petróleo y sus derivados, acceder a recursos financieros, tecnología y el mantenimiento de sus instalaciones. En resumen, podemos desglosar tales efectos en disminución de la producción, restricciones a las exportaciones, impacto en la infraestructura petrolera y crisis económica inducida. Aun cuando se otorgaron algunas licencias y se presentaron flexibilizaciones temporales, las medidas coercitivas unilaterales mantuvieron su impacto agresivo y sostenido contra la industria petrolera venezolana. Para enfrentar esta situación, el gobierno del presidente Nicolás Maduro desarrolló novedosas estrategias con la aplicación de medidas audaces en un contexto adverso para las mismas. Se promueve la inversión en sectores distintos al petrolero como agricultura, minería y turismo. De ese modo, se reduce la dependencia de los ingresos petroleros. Se ejecutan políticas para impulsar el consumo interno y la producción nacional orientadas a reducir la dependencia de las importaciones. Se estrechan relaciones comerciales con países de Asia, África y América Latina, en la búsqueda de nuevos mercados para productos venezolanos y para atraer nuevos inversores. De igual modo, se promueven leyes para atraer inversión extranjera directa, que han resultado atractivas a capitales sólidos para apoyar proyectos de desarrollo en diversos sectores. A pesar de los ataques contra la economía venezolana, se mantienen y fortalecen las iniciativas sociales como los programas de alimentación y salud, destinados a la protección de los sectores más vulnerables de la población.
Ante las respuestas del gobierno venezolano, los responsables de las medidas coercitivas unilaterales han presenciado el fracaso de sus ataques y la frustración de sus expectativas. En virtud de ello, se han visto en la necesidad de reconsiderar sus métodos y política externa contra la nación venezolana, por lo que se ha levantado una parte de las 1.041 medidas coercitivas unilaterales aplicadas al país. Venezuela se sobrepone a la coerción e incluso mostrando cifras alentadoras. Por ejemplo, la producción petrolera venezolana creció 2,6% en el segundo trimestre de 2025 respecto al primero. En julio se alcanzó una producción de 1.069.000 barriles diarios, lo que representa un incremento de 3.000 barriles diarios respecto al trimestre precedente, cuando una orden ejecutiva de Donald Trump restringió la licencia de operación de la empresa Chevron. Un resumen que nos pone en contexto de lo que ha sido todo el asedio que ha sufrido la industria petrolera venezolana y también aquellas empresas que han invertido en Venezuela y que han sido también víctimas de la persecución por parte del gobierno de los Estados Unidos, que hoy en día ven fracasadas cada una de esas medidas con ese incremento que ha tenido la producción de petróleo en Venezuela. Eso gracias a la inventiva, al esfuerzo, a la resistencia y resiliencia de un pueblo que no se rinde ante las medidas coercitivas y también ante un gobierno que ha sabido sortear cada uno de esos elementos o esos ataques que ha sufrido la economía venezolana al ser un país que hasta hace poco tiempo era dependiente totalmente de la renta petrolera, pero que se ha ido reinventando y que hoy en día muestra una economía dinamizada con un crecimiento en diferentes sectores, pero sobre todo en un crecimiento que ha ido acompañado del esfuerzo de un pueblo trabajador que día tras día ha estado allí, en cada tarea, en cada puesto de trabajo, sumando el esfuerzo de cada uno de ellos para obtener esos resultados económicos que hoy, en el 2025, podemos mostrarle al mundo. Y es que el país marca un nuevo ritmo, y es que según las cifras divulgadas por el presidente Nicolás Maduro, el sector petrolero nacional ha registrado un incremento superior al 14%, esto en el primer trimestre del año 2025. Estos datos lo revelan también un incremento del 7,71% del Producto Interno Bruto, lo que nos coloca en el primer lugar del crecimiento económico del Sudamérica. Pero además de ello, vean ustedes el sector hidrocarburos, 14,99%, y me detengo en la cifra porque el presidente lo decía el día lunes en el programa Con Maduro Más, que los matemáticos con sus porcentajes siempre juegan con la cifra. Pero cuando usted dice 14,99, hay un 0,01% que no hace falta sumarle más porque está allí en el esfuerzo de cada uno de los venezolanos que han estado allí presentes, la industria petrolera, los trabajadores del sector petrolero. Un repunte de la actividad de hidrocarburos al 14,99% para ser exactos. No solo representa una señal del dinamismo económico, sino también un mensaje político. Venezuela avanza, con o sin Chevron. Los campos petroleros han crecido gracias al esfuerzo de los trabajadores, incluso en ausencia de transnacionales. Y vamos a revisar de inmediato algunos datos también importantes que nos revelan ese crecimiento, ese dinamismo que ha tenido la economía venezolana y sobre todo el sector petrolero. Hablemos de la soberanía energética, ese crecimiento del sector hidrocarburos. En el primer semestre del Producto Interno Bruto estuvo en un 7,71%, 14,99% de aumento y lo que representa también un 0,138 de los barriles, es decir, de la producción de barriles, para sumar una producción total, vean ustedes, de 1,59.058 barriles de petróleo. Eso es parte de lo que ha tenido el crecimiento económico de Venezuela. También muestra signos de recuperación sostenida. Esto en comparación con el 2024, el país incrementó su capacidad en más de 138.000 barriles diarios, alcanzando un total de 1.059.000 barriles por día. Un salto que refleja no solo eficiencia operativa, sino también una voluntad política, la voluntad política de un gobierno que acompañado de políticas efectivas ha tenido a su favor una recuperación económica, sobre todo en el campo de los hidrocarburos. Vamos a hablar del contexto internacional, que también es interesante revisar algunos datos. Es que la OPEC proyecta una demanda mundial de petróleo que se mantendrá estable en 2025 con un crecimiento interanual de 1,3 millones de barriles diarios.
Y se espera que esa cifra se repita en el año 2026. Mientras tanto, la economía global crecerá un 2,9% este año y 3,1% el próximo. Estos datos colocan a Venezuela en una posición estratégica con un crecimiento interno, recuperación productiva y una demanda global que se mantiene firme. El país avanza con paso propio hacia una nueva etapa de soberanía energética y eso acompañado, como siempre, de la mano de un pueblo que en PDVSA o fuera de PDVSA ha estado allí presente para decirle al mundo: Venezuela no se rinde, Venezuela está lista, está preparada para enviar ese mensaje a la humanidad y sobre todo a quienes han pretendido sabotear la economía venezolana con sanciones, con bloqueo, con una cantidad de medidas coercitivas que han sido superadas por la resistencia, la resiliencia de un pueblo venezolano, porque al final, y como lo decía el eslogan de la campaña que hemos tenido hasta hace pocos días, nosotros los venezolanos siempre seremos una gente que resuelve. En cualquier escenario, siempre lo vamos a resolver. Vamos a hacer una pausa en este programa especial porque tenemos por allí un invitado muy especial. Se trata de Miguel Jaimes, experto petrolero, amigo de la casa, quien nos va a ayudar en el análisis de este tema tan importante para colocarnos en contexto del escenario que vive Venezuela el día de hoy con la producción nacional y cómo vislumbra ese escenario energético a nivel internacional. Una pausa y ya regresamos. Imagínense lo que ha logrado Venezuela con bloqueo. Y lo que vamos a seguir logrando recientemente, ustedes saben, suspendieron unas licencias y empezaron los agoreros de las tragedias contra Venezuela, a decir, ya la crisis, nos moriremos de hambre. Al día de hoy, entre ese día y el día de hoy, se ha incrementado la producción petrolera. No ha caído la producción petrolera. Gracias a los esfuerzos de nuestra industria, gracias a los trabajadores de nuestra industria, gracias a las alianzas. El presidente Nicolás Maduro los ha llamado: vengan los empresarios nacionales a invertir en nuestras industrias, en la CBG, en PDVSA, vengan a invertir. Y ahí está el resultado de un punto que tenemos en común. El resultado de la alianza entre el Estado, el gobierno nacional y todos los sectores económicos del país han dado como resultado este crecimiento importante que ha tenido la economía venezolana y sobre todo el Producto Interno Bruto a lo que va del año, porque todos los sectores han crecido, la agricultura, la minería, todos los sectores de construcción, comercio, turismo. Sin embargo, hay uno en el que nos hemos enfocado el día de hoy y tiene que ver en el sector petrolero. ¿Por qué? Bueno, porque somos un país que está dinamizando la economía, que está diversificando la economía, pero que el día de hoy está trabajando, está haciendo un esfuerzo gigantesco para llevar adelante esa dinamización de la economía, pero que parte de la columna vertebral que ha sido durante años el sector petrolero para Venezuela. Vamos a conversar de inmediato con Miguel Jaimes, ya nos acompaña vía Zoom el invitado el día de hoy, porque él es quien nos va a ayudar a dilucidar todo lo que ha sido este trabajo importante que ha hecho el gobierno nacional para la recuperación económica del país. Y te doy la bienvenida de inmediato, Miguel, gracias por acompañarnos en este programa especial para hablar un poco de lo que ha sido esta recuperación económica, pero sobre todo el sector petrolero. Se dice fácil, Miguel, 15% del crecimiento del sector petrolero. El Banco Central lo pone como 14,99, pero cuando hablamos de aproximaciones es un 15%. Ahora, dinos, Miguel, según tu análisis, según lo que tú has estudiado durante años de la economía venezolana, ¿qué significa para Venezuela a estas alturas, 2025, tener un 15% de crecimiento? Se ha hecho un enorme esfuerzo por llegar a esta meta. Los principales índices en los últimos años han revelado una intención económica bastante favorable que el Ejecutivo Nacional ha llevado adelante.
Cada una de estas intenciones ha tenido muchos enemigos en el área internacional, los cuales han estudiado de una manera pormenorizada y directa para tratar de detener cada uno de los ajustes que se hacen. Se ha pensado enormemente en la solvencia de todos los sectores económicos del país y que esta relación guarde un importante impacto en lo que significa lo que recibe cada uno de los ciudadanos, la monetización, los servicios y sobre todo esto se ha logrado con una enorme y gran apertura hacia el escenario geopolítico global. Miguel, ¿cuál ha sido el secreto o dónde ha estado la fórmula para que Venezuela hoy tenga ese crecimiento económico en el sector petrolero? Una industria petrolera que ha sido golpeada, no podemos negarlo, por las medidas coercitivas y unilaterales. Sin embargo, Venezuela se ha levantado por encima de las adversidades y hoy tenemos esas cifras importantes. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde estuvo la clave para superar las adversidades, las medidas coercitivas y presentar estos datos a Venezuela y al mundo? No ha sido fácil llegar hasta acá. La madurez de la industria petrolera venezolana, el Ministerio de los Hidrocarburos, Petróleo de Venezuela, ha contado con una de las fichas más importantes, que son sus trabajadores, sus técnicos, sus ingenieros, quienes han entendido de una manera clara y transparente el compromiso del interés nacional. A esto se le ha sumado todo el apoyo que el presidente Nicolás Maduro ha llevado adelante. Podemos decir hoy en día con la ministra Delcy Rodríguez, quien está presidiendo el Ministerio de Hidrocarburos, que la cabina de mando de la industria petrolera está directamente en el Palacio de Miraflores, donde se toman cada una de las decisiones y de las respuestas contundentes que logran aliviar el funcionamiento de la industria. Recordemos que somos parte de un conglomerado global y que este también en gran parte se ha unido para tratar de tener todas nuestras acciones. Hay un segundo aspecto muy valioso, que es el de las relaciones internacionales que Venezuela ha llevado adelante. Las alianzas con muchos países, con la Federación Rusa, con China, con Irán, los contactos y las relaciones con Turquía y con la India y otros países más, Vietnam, incluso han dado resultados majestuosos a la fórmula del relanzamiento de nuestra industria energética. Miguel, el presidente el día lunes hace una reflexión que quiero compartirla contigo, porque sabemos que Venezuela ha estado abierta a la inversión internacional, ha estado abierta a todas las empresas que han querido venir a invertir en Venezuela. Sin embargo, hay un caso específico y particular, que es el caso de Chevron, que ha estado entre si le extienden o no le extienden las licencias para seguir operando en Venezuela. Y vamos a desglosarlo en dos puntos. Primero, el presidente decía, con o sin Chevron, la industria petrolera venezolana creció. ¿A qué se debe eso? Ha existido un llamamiento claro y constante por parte del presidente Nicolás Maduro a el mundo petrolero global, el cual desea intervenir en este país. Recordemos que a lo largo de casi 100 años, desde 1914, la industria petrolera venezolana estuvo secuestrada en manos norteamericanas. Se hacía y se decidía todo lo que ellos iban a llevar adelante en sus proyectos y sus inversiones. Los libros contables hasta el año 1943 eran llevados desde Washington. Todo esto logró cambiar y todo esto ha llevado a una lucha que actualmente está teniendo enormes resultados. Acá hay un espacio para muchas compañías y para muchos países que quieran participar. Hemos dicho en innumerables análisis, con pruebas, con datos, con cifras, con hechos históricos, que Chevron va a seguir en Venezuela. Las inversiones y el compromiso de los Estados Unidos va mucho más allá de las aspiraciones o las sanciones o esta especie de impuestos de gravámenes que quiere colocar Donald Trump actualmente. Nuestra ubicación geopolítica, la cercanía en territorio marítimo por la costa este de los Estados Unidos es impresionante. En Estados Unidos hay cifras considerables de petróleo.
solo que están en un subsuelo muy profundo, hasta de 12, 14 kilómetros, y extraerlos no va a ser nada fácil. Recordemos que en Estados Unidos hay más de 250 millones de vehículos y que esto tiene un consumo altísimo, sin contar la parte aérea o marítima. Y este compromiso hace que Norteamérica tenga que conversar con Venezuela a la hora de decidir su suministro de petróleo. Miguel, según tu análisis, ¿qué lectura le das tú entonces a esa aprobación de la licencia a seguir operando en Venezuela? ¿A qué se debe ese cambio que ha tenido el gobierno de Donald Trump de decirle a Chevron, bueno, vayan a operar en Venezuela? Cada vez que los Estados Unidos incursiona en nuevos problemas y conflictos en el mundo, necesita inmediatamente de hidrocarburos. Los daños que se han cometido contra su misma industria petrolera, tratando de opacar el buen funcionamiento de Venezuela, lo han pagado con creces. Y me refiero concretamente a Citgo, a la cual han tenido casi que en una vulgar subasta de remate, y que la OFAC ha tenido que paralizar esa decisión ahora hasta el mes de diciembre de este año 2025. Es que estamos hablando de que Citgo representa en Estados Unidos la séptima refinería de más importancia en Norteamérica. En Norteamérica existen no menos de 135 refinerías, pero Citgo representa la número 7 y está adecuada con un combustible, con un petróleo pesado, el cual es conquistado a través de Venezuela y que tenemos una reserva muy valiosa e importante. Como los Estados Unidos han decidido, sus administraciones, tratar de bloquear y de hacer del negocio del petróleo su captura, entonces esto mismo lo está llevando a que tiene que tener suministros seguros, porque los que tenía hasta ahora, como el de Arabia Saudita, como el de la Federación Rusa, incluso el del mismo Irán, se han desvanecido. Y no se ha hecho porque estos países lo quieran implementar, se ha hecho porque los Estados Unidos así lo han querido bajo el uso de la fuerza y de la violencia. A pesar del esfuerzo de Estados Unidos por tratar de boicotear lo que es la economía venezolana y sobre todo la industria petrolera, también las alianzas importantes de Venezuela con otras naciones han sido clave. ¿Cómo avisoras tú entonces también esa apertura que ha tenido Venezuela hacia Oriente, hacia Asia, hacia Euroasia, a esos mercados o a esos nuevos mercados que le ha abierto las puertas del país? El inmenso marco de operatividad de las relaciones internacionales de Venezuela, unidas a la seguridad y defensa de nuestra región y de muchas áreas del mundo, lo ha llevado a un sitial, a un puesto muy importante. Su reconocimiento dentro de la OPEP así lo hace brillar en cada uno de los especiales escenarios internacionales de comercio, negocios, intercambio de relaciones internacionales. Ha estado presente Venezuela, se le ha esperado, se le ha convocado y nuestro país ha llevado una voz de integración muy valiosa e importante. Paradójicamente tenemos que decir que la nación que menos necesita petróleo para su sobrevivencia es la que más impulsa convenios, relaciones, cercanías con otros países. Sentimos que tenemos un petróleo para el desarrollo, para el comercio, para el equilibrio global. La situación que hay sobre el planeta nos genera angustias muy duras y claras de hacia dónde camina buena parte de la humanidad. La ostosudez y el intercambio, cancillerías de manera fuertes y prolongadas que ha llevado a conflictos tan inhumanos y irraciales, antidiluvianos como el que estamos viendo en contra de nuestros hermanos del pueblo palestino, la situación que vemos de Ucrania contra la Federación Rusa, los recientes ataques contra Irán, hace que no menos de una cuarta parte de los países del mundo en este momento estén en conflicto y una cuarta parte más esté amenazada. Cuando estos conflictos se activen, serán arrastrados. Venezuela ante esto ha tenido posiciones claras, valederas, certeras. Nuestro interés nacional es de equilibrio, de integración, y eso ha sido reconocido de una manera clara, sincera y directa en todo el mundo desarrollado.
Ya hemos hablado del escenario nacional, pero me gustaría ahondar en algo que ha tenido repercusión también esta semana y que ha sido titular en la prensa mundial, y ha sido la decisión de la OPEC de un incremento en la producción de petróleo. Pero eso lo vamos a hablar luego de la pausa, porque eso también tiene que ver con lo que se ha venido desarrollando en el mundo y cómo también eso puede afectar el mercado energético mundial. Es Miguel Jaime que nos acompaña el día de hoy en este programa especial, analizando lo que es el escenario político, geopolítico en el tema petrolero. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de este programa especial. No es casualidad que Venezuela sea atacada tanto la industria petrolera del país. Tenemos la mayor reserva mundial de petróleo, está aquí en Venezuela. Pero además de todo lo que ha vivido Venezuela, que ha sido un ataque inclemente a su economía, la industria petrolera, que ya ha registrado una recuperación importante, hay también datos interesantes, que es lo que queremos hablar en esta parte del programa con Miguel Jaimes, sobre todo lo que tiene que ver con la OPEP, esa organización que agrupa a todos los países que forman parte de ese concierto mundial de productores, exportadores de petróleo. Miguel, eso lo dejamos antes de irnos a la pausa, hablar de este tema, y te quería consultar. La OPEC ha anunciado un incremento en la producción de petróleo a 548.000 barriles diarios. ¿Cómo impacta esto en el mercado mundial y cómo juega Venezuela también en ese nuevo escenario que coloca allí la OPEP? Más de 500.000 de producción de petróleo anunciada por la OPEP a partir del 1 de septiembre de este 2025. Y para el 7 de septiembre hay una nueva decisión de aumento. Impacta para Venezuela de una manera significativa y soberana, porque esto le indica y le da una señal a nuestro país de que el tema de la producción debe de incrementarse. Esto ingenieralmente lleva su proceso, lleva sus partes, pero hay algo que tiene algo lo que tiene Venezuela una enorme fortaleza, que es su experiencia y, en resumen, la capacidad de refinación que tiene nuestro país en las 6 refinerías que están dentro de nuestro territorio. Paralelo a eso, también están las relaciones en las cuales otros países han querido acercarse a nuestra nación para obtener buena parte de la producción de crudo. Así que hay una proyección muy importante, hay un respaldo unánime, contundente, profundo, por parte de todos los países de la OPEP, 13 en total, en afianzar el gran apoyo hacia Venezuela. Recordemos que Venezuela es la propietaria, solo Venezuela, de más del 20% del petróleo que hay en el mundo. Y en la OPEP descansa más del 85% del petróleo que hay a nivel mundial. Así que no es poca cosa. Y los Estados Unidos han impulsado una serie de presiones. Entonces la OPEP responde con un gran liderazgo.
Miguel, ya hablamos del tema OPEC, pero hay un tema que quiero abordar contigo porque también lo decía el presidente Nicolás Maduro el día lunes. Él hablaba, bueno, hemos crecido en materia petrolera, hemos crecido en la producción, pero hay un tema en el que en otras entrevistas lo hemos hablado, lo hemos conversado incluso en privado, en otras conversaciones, tiene que ver con la materia del gas. Y el presidente lo decía el día lunes, Venezuela también está abierta y está lista o tiene que ir al siguiente paso, que es la exportación del gas. ¿Cómo ves tú ese escenario entonces, Venezuela ya siendo un líder en lo que es las reservas de petróleo, pero cómo se avisora un escenario donde Venezuela ahora también se convierta en un país de exportación de gas? Bueno, esto es muy importante porque ha sido una lucha que a lo largo de décadas la conciencia petrolera del país ha reclamado. Recuerda que bajo el control de la industria petrolera desde 1914 convirtieron primero a las transnacionales que dominaron el petróleo en nuestro país y luego dejaron un espíritu de que Venezuela sea antigas, no gas. Esto se ha logrado romper, está roto ya esto y está tratando de que nosotros creemos una infraestructura de uno de los recursos más valederos e importantes. Se han tomado dos o tres importantes decisiones. La primera de ellas estuvo en manos de Hugo Chávez Frías, quien bajo protocolos internacionales e ingenieriles llevaron a Venezuela a ser el cuarto lugar mundial, la posición cuarta en el mundo le corresponde a Venezuela en cuanto a las reservas de los diferentes tipos de gas que hay dentro de nuestro territorio. La segunda de ellas corresponde a el cambio en el nombre del Ministerio de Petróleo. Ahora es Ministerio de Hidrocarburos, que es la fórmula petróleo y gas, y los nuevos protocolos que ha seguido el presidente Nicolás Maduro. A pesar del bloqueo, ha costado un mundo volver a colocar a Venezuela en esta posición. Y a partir de allí entonces, bueno, viene el intercambio, viene la fortaleza, lo que se ha anunciado para un par de años más adelante, en el cual la vicepresidenta ha señalado que las primeras moléculas de gas va a ser exportada desde Venezuela. Ya hay convenios, ya hay cercanía, ya hay firmas de contrato, ya hay oferta, porque la gran capacidad de gas, parte de ella está en el estado Sucre, en los yacimientos de Patao, Mejillones, Río Caribe, en el Delta, pues realmente ha dejado y va a seguir dejando sorprendido al planeta de la fortaleza que tiene Venezuela. Miguel, ¿cómo ves tú entonces ese escenario para Venezuela en los próximos años? Un país que ha recuperado la producción petrolera con inventiva propia, con el esfuerzo de todos los trabajadores de la industria petrolera que han estado allí al frente de cada uno de los escenarios difíciles que les ha tocado vivir, pero ahora también se le suma el tema gas. ¿Cómo se avisora entonces ese futuro de Venezuela, teniendo como fortaleza la industria petrolera, pero también caminando hacia una diversificación de la economía? Un futuro comprometido en la verdad, una cercanía para lograr lo que como nación hemos aspirado, independencia, soberanía en nuestros recursos. Una industria petrolera fortalecida. Cada una de nuestras intervenciones en los escenarios internacionales en los cuales somos convocados, esperados, tiene una fuerza y una contundencia suprema del petróleo tomando las diferentes decisiones del país. Una estrella, una centrífuga geopolítica sobre buena parte de la región en base a la fortaleza venezolana. Un estoicismo valeroso, el cual el mundo hoy en día reseña y reconoce de cómo esta pequeña nación suramericana, apenas de 1 millón de kilómetros cuadrados, ha tenido la decencia y la contundencia de pararse frente al mundo y exigir respeto, soberanía, y que los recursos son nacionales y que no pueden seguir llevándose a las principales bolsas de valores del mundo a competir de una manera vulgar, mientras la otra parte del planeta envilece, queda a oscuras. Hablamos de una América Latina y del Caribe como el sur geopolítico del petróleo. Venezuela es la casa del petróleo. Ese enorme esfuerzo es nuestra principal presentación junto a lo que ha significado todas las enseñanzas de nuestro padre libertador Simón Bolívar.
Esas enseñanzas hoy unidas a los hidrocarburos cobra una vigencia, una identidad. Hoy los venezolanos en cualquier parte de nuestro territorio y del mundo que usted le pregunte sobre su país, sobre su nación, inmediatamente se salen como las principales destellos, la fortaleza y la fuerza que nuestra nación ha tenido en planificar su vía y su desarrollo a partir del tema del petróleo, a partir del tema del gas. Tenemos que llegar a metas, todavía nos quedan, hay que hacer grandes esfuerzos en estos próximos años por fortalecer una industria, por diversificar la industria, por sacar productos. Nosotros no vamos a llegar al momento en que dejemos de vender petróleo crudo y llegará el escenario en que nosotros vendamos productos diversificados, donde se obtengan las mayores ganancias, pero también donde se desarrollen los mayores y los mejores compromisos científicos. De esa manera veo a Venezuela. Bueno, Miguel, agradecidos como siempre con tu certero análisis y sobre todo por ese mensaje siempre esperanzador que le das al pueblo venezolano con tus análisis, con ese trabajo que vienes haciendo. Esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Gracias, hasta más pronto. Ahí tienen ustedes a Miguel Jaimes, analista petrolero, experto petrolero, que siempre pues con el que contamos para analizar este tipo de temas, este tipo de escenarios cuando hablamos de materia energética. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Bueno, porque no podemos dudar de que a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo y que ya comenzamos a tener resultados con una economía diversificada, que ahora no solamente depende del petróleo, depende de otros elementos, de otros aspectos, de otras acciones o de otras actividades económicas y productivas del país, ha sido la columna vertebral de Venezuela estuvo y ha estado marcada por la industria petrolera, con una gran diferencia con lo que ocurre en el resto del mundo. Mientras en el resto del mundo los recursos que se obtienen por la explotación y exportación de petróleo son invertidos en guerras, en conflictos, en una guerra armamentística y en una guerra para aprovecharse de los recursos mientras un pueblo pasa cualquier cantidad de necesidades. Venezuela da ejemplo al mundo no solamente por superar el bloqueo económico, por superar las adversidades, por superar la arremetida a la industria petrolera. Una de las mayores fortalezas que tiene la industria petrolera venezolana es que cada barril de petróleo que en los últimos años ha sido comercializado, que ha sido llevado a otros territorios, ha sido invertido en la sociedad. La inversión social ha sido la fortaleza. Hemos convertido la industria petrolera en el espacio, en el escenario para apalancar y para impulsar el desarrollo social del país. Las misiones, las grandes misiones, el servicio de salud, la educación universitaria, la atención social del pueblo ha tenido en la industria petrolera su mayor fortaleza. Por eso la importancia que tiene hoy en día que nosotros hablemos de una recuperación de la industria petrolera en el país, porque esa recuperación petrolera o esa recuperación en la producción de petróleo también va a tener un impacto significativo en esa inversión social del país que a pesar de las sanciones, que a pesar del bloqueo, no se ha dejado de tener, porque en los últimos años la salud, la educación, el bienestar y la atención social del pueblo siempre ha estado garantizado. Así nos enseñó a construir el país el comandante Chávez. Así nos enseñó el comandante Chávez a llevar las riendas del país. Así lo ha entendido el presidente Nicolás Maduro y por eso hoy hablamos de una industria petrolera en manos del pueblo, pero también una industria petrolera que es para el pueblo. De esta forma nosotros colocamos un punto final a este programa especial que hemos desarrollado el día de hoy para hablar de ese crecimiento que ha tenido la economía venezolana, para hablar de ese desarrollo sustentable, sostenible, que en los próximos años avisora un escenario de prosperidad, pero sobre todo de un desarrollo importante para todo el pueblo venezolano. De esta forma me despido agradeciéndole como siempre al equipo técnico y de producción que nos hizo posible llegar a sus hogares y los invitamos a que nos sintonicen el día martes, donde estará acá en este escenario nuestra compañera Clara Vega hablando de este y otros temas. Gracias.